Llegamos a este siguiente capítulo de Photoshop en el que te enseñaré a detalle cómo funcionan los modos de fusión. Ya los estuvimos tocando en capítulos anteriores, pero no los hemos desglosado ya que son muchísimos y necesitamos un capítulo entero que será este, ¿vale? Y para comenzar, a manera de introducción te explicaré qué son los modos de fusión. Básicamente es el modo en el que nuestros píxeles de nuestra capa se fusionan con los de las capas subyacentes. Es decir, nuestros píxeles de nuestra capa principal, la que tenemos seleccionada. Como puedes ver, aquí tengo diversos ejemplos que te iré mostrando. Pero pues dependiendo del modo de fusión, pues interactuarán de manera diferente con las capas subyacentes. ¿A qué me refiero? Aquí te lo mostraré más fácilmente con algo muy básico, dos círculos. Okay, aquí cambiaré el modo de fusión. Y como puedes ver, dependiendo el modo de fusión que yo seleccione, es decir, la manera en la que interactúa mi capa con su capa subyacente, pues obviamente irá ahí cambiando el resultado que nos entrega, ¿vale? Así que los iremos desglosando uno por uno. Son muchísimos modos y te tengo que ser honesto, hay modos que son muy raros de ocupar, hay modos que básicamente nunca se ocupan dentro de Photoshop. Son modos muy específicos, además están agrupados de diferentes maneras, son 27 modos que están agrupados en 6 categorías. Y cada categoría tiene una función específica, ¿vale? Es muy importante aclarar, pues no tienes que aprenderte la función que tiene cada modo en específico, sino simplemente a la hora de estar creando tu composición, puedes ir probando diferentes opciones, diferentes modos de fusión para ver los efectos que da a tu imagen. Así que no me enrollo más y vamos a comenzar a explicar los primeros modos de fusión, que son los modos normales, le llamaremos. Que voy a hacer zoom aquí dentro de mi primera mesa de trabajo. Como puedes ver aquí en modos de fusión, yo puedo cambiarlo aquí fácilmente, simplemente seleccionándolos como ya lo hemos estado viendo, seleccionando aquí diferente opción, podría ir variando mi modo de fusión. Así que los modos normales son los primeros dos que tenemos aquí básicamente. El modo normal obviamente es que se sobrepone únicamente la imagen sobre su capa subyacente sin ningún tipo de efecto. En este caso pues podría modificar, al igual que todos los modos de fusión, la opacidad y el relleno, ¿vale? Y eso también me haría un efecto diferente, pero el modo de fusión normal básicamente es que sobrepone dos figuras y no tiene ninguna clase de interacción los píxeles. Voy a crear un círculo ahora de un color azul, herramienta forma, cambio su color aquí en este panel de apariencia. Como puedes ver, pues no tiene ningún tipo de interacción, simplemente se sobreponen los elementos y como ya te mencioné en capas, pues podríamos invertirlos, que uno esté abajo del otro o viceversa. Pues ahí está, ¿vale? El modo de fusión normal es el modo básico que no tiene ningún tipo de interacción los píxeles. Ahora vamos a regresar a nuestro ejemplo del degradado que teníamos. Ok, aquí como puedes ver tengo esta mancha de pincel que es circular y está degradada hacia los fondos, es decir que se va perdiendo con la otra capa. Como puedes ver aquí en el color blanco se aprecia cómo se va difuminando de un color hacia otro hasta que pues llega al color del fondo, ¿vale? En este caso de la capa normal pues simplemente pues no tiene ninguna clase de efecto. Pero si yo cambio mi modo de fusión a disolver, el modo de disolver básicamente lo que hace, como puedes ver aquí, es que elimina todos esos píxeles que tienen diferentes opacidades. Aquí como puedes ver la opacidad va descendiendo en los píxeles del azul hasta que llega a 0. Entonces en el modo de disolver todos los píxeles los hace o sólidos o transparentes, no hay medias tintas. Entonces simplemente en este modo de fusión pues se muestran colores sólidos. Y aquí en este caso que tengo un degradado, como puedes ver se va haciendo este efecto como de puntos, como si fuera una mancha de spray. Así me queda este efecto, ¿vale? Es importante conocerlo. Y estos serían los primeros dos modos de fusión, los modos normales. Pasamos a nuestra segunda ventana y aquí tendríamos los modos de fusión de oscurecer. Ok, como puedes ver aquí yo tengo dos imágenes. Voy a ponerla en modo de fusión normal para que la observes. Tengo aquí esta bonita ola, esta ilustración. Y en la capa de abajo tendría este fondo de ladrillos. Básicamente lo que yo quiero es fusionar ambas capas para que parezca que las olas están pintadas sobre la capa de los ladrillos. Entonces voy a probar con mis modos de fusión oscurecer que van de aquí hasta acá, desde oscurecer hasta color más oscuro. Y en este caso pues también te iré dando una pequeña definición de qué es lo que hace el modo de color, cómo es que funciona. Pero lo más dinámico y lo más práctico es que tú lo vayas haciendo también en tu computadora. Así que te dejaré una carpeta con este archivo y los demás archivos del curso de los ejemplos que estamos ocupando para que tú puedas darle ahí un rato para estar jugando con los modos de fusión y que veas cómo interactúa cada uno de manera diferente, ¿vale? En este caso, pues bueno, el primero es el modo oscurecer, que en este caso lo que hace es que solo muestra los colores más oscuros de las capas. Es decir, toma en cuenta la capa subyacente y la capa de arriba. Y lo que hace es que va a ocultar aquellas áreas claras de las imágenes y solo va a mostrar las áreas más oscuras dependiendo de la imagen. Por ejemplo, aquí en estas grietas pues se me mostraría la capa de abajo y aquí en las partes blancas se mostraría la capa de arriba.
¿Vale? Y ahora llegamos al siguiente, el modo de fusión de multiplicar. Como puedes ver, este ya nos da un resultado diferente, que básicamente lo que hace es que junta los colores más oscuros de ambas capas y nos muestra una mezcla entre ambas. Por eso, como puedes ver aquí, los colores oscuros se hacen más oscuros y se intensifica también el contraste. Como puedes ver, aquí es un muy buen resultado. Ya parece que nuestra ilustración, pues sí, realmente está sobre la imagen. Y vamos sobre el siguiente modo, que es sobreexponer color. El modo de sobreexponer color es similar al de multiplicar, pero como puedes ver, perdemos en esta saturación en los detalles de las líneas, como pueden ser aquí, y nos satura también mucho más los colores, como puedes ver. Si nos acercamos y hacemos zoom, pues vemos que tiene una saturación mucho más dura, que igual podríamos ir variando. Aquí, ojo, es importante que modifiques también, si quieres tener diferentes resultados, la opacidad y el relleno. Hay capas en las que si modificamos el relleno es diferente a si modificamos la opacidad. Por ejemplo, en esta. Básicamente te lo voy a mostrar así. Si ponemos la capa en modo de fusión normal y modificamos la opacidad, pues vemos que va descendiendo ahí hasta llegar a 0. Y con el relleno tenemos exactamente el mismo resultado. Pero aquí con los modos de fusión es diferente. Por ejemplo, este de sobreexponer color es el primero que nos permite variar dependiendo si modificamos la opacidad. Como puedes ver, ahí tengo un efecto. Pero si yo modifico el relleno, ahí tengo otro efecto totalmente diferente. Tal vez no se note tanto. Por ejemplo, con este de mezcla definida se nota mucho más. Ok. Ahí como puedes ver, dependiendo lo que yo haga con el relleno, va variando a diferencia de si muevo la opacidad. Entonces, este módulo lo veremos más adelante, pero es importante que tengas esto en cuenta, que los valores de opacidad y de relleno pueden variar dependiendo del modo de color, pueden tener un efecto diferente, ¿vale? Ok, continuamos con sobreexposición lineal, que básicamente es parecido al de multiplicar, pero le agrega un poco más de saturación a los colores, como puedes ver aquí. Multiplicar y sobreexposición lineal, ¿vale? Es más saturado, igual aquí podría modificar el relleno para que no me quede un resultado tan duro y así darle más naturalidad al resultado, ¿vale? Lo regresaré aquí al 100 y básicamente nos faltaría solo uno, que es el color más oscuro, ¿vale? Lo que hace este modo de fusión es comparar entre las capas los píxeles más oscuros y nos muestra solamente esos, ¿vale? Es muy similar al de oscurecer, pero como puedes ver da un efecto un poquito diferente, ¿vale? Como puedes ver, el corte es mucho más duro entre los píxeles, se ve aquí más el cambio de capa. Entonces, pues eso es lo que hace este modo, ¿vale? Y estos básicamente serían los modos de oscurecer. Ahora, ¿yo cuál ocuparía en esta situación? En mi caso, me gusta cómo queda el resultado con esta opción de sobreexposición lineal. Le bajaría un poco el relleno y ahora te voy a enseñar un trucazo que te va a ser muy útil para este tipo de situaciones, que es, hacemos doble clic sobre nuestra capa para que se nos despliegue el menú de estilo de capa, y aquí, como puedes ver, en opciones de fusión tengo estas diferentes opciones que iremos viendo más adelante, pero si bajo tengo esta opción de fusionar sí. Esta opción es muy poderosa ya que nos permite crear efectos entre ambas capas que les dan un toque de realismo que es muy bueno, ¿vale? Entonces, en esta capa subyacente lo que yo podría hacer es mostrar u ocultar algunas áreas de mi imagen dependiendo la capa subyacente. Y aquí lo que haré es, manteniendo la tecla Alt presionada, arrastraré este slider hacia el centro. Y ahora, como puedes ver, se muestran algunas áreas blancas de la imagen y nos da un resultado que es muy cercano a la realidad, ¿vale? Se ve bastante creíble este efecto. Entonces ahí te lo dejo, puedes explorar estos modos de fusión en combinación con esta herramienta de fusionar, ¿vale? Recuerda, manteniendo Alt presionado, arrastras cualquier slider, ya puede ser de los colores oscuros o de los colores claros, y se mostrarán los colores que hay en la capa subyacente para dar este efecto, ¿vale? Así que, bueno, esto lo dejamos por aquí y vamos al siguiente ejemplo, que son los modos de fusión de aclarar. Básicamente estos hacen lo contrario a los que acabamos de ver, que son los modos de fusión de oscurecer. Como puedes ver, aquí tengo dos imágenes. Una es este destello, este flare de luz, y otra es este auto. Como puedes ver, evidentemente aquí lo que haremos es añadir este destello de luz a los faros para que dé ese efecto como si estuvieran encendidos. Entonces, esto lo haremos con los modos de fusión que te explicaré, que son los modos de aclarar. Básicamente lo que hace, nos muestra las áreas claras de la imagen y oculta las áreas oscuras. Así que pues vamos a verlos. El primero de ellos es aclarar y comenzamos con el modo de aclarar, que básicamente lo que hace, como puedes ver aquí, es que nos oculta las áreas oscuras de la imagen y solo nos muestra las zonas donde hay más luz en esta, como puede ser aquí el centro del destello, y el fondo, como es negro, se oculta, ¿vale? Después, en trama, si lo seleccionamos, como puedes ver, este es parecido a multiplicar, pero a la inversa, ¿vale?
Este lo que hace es que junta los colores más claros de ambas imágenes y hace una sumatoria. Por eso, como puedes ver aquí, las áreas se ven más luminosas, ¿vale? Después tenemos el modo de sobreexponer color, que como puedes ver es similar a trama, solamente que este nos aumentará la saturación de estas áreas. Como puedes ver, se hace una mezcla ahí muy dura de los colores, se ve muy poco natural. Y pues esto lo podríamos modificar simplemente aquí con el slider de relleno, ¿vale? Aquí podría modificarlo y nos daría un efecto diferente, ¿vale? Y pues seguimos con el modo sobreexposición lineal, ¿vale? Sobreexposición lineal básicamente aumenta la luminosidad y también la saturación de los colores. Es una mezcla básicamente entre trama y sobreexponer color, ¿vale? Que eso nos da un efecto diferente. Como puedes ver aquí, cambia la forma en la que se iluminan los colores. Y por último tenemos el modo de fusión de color más claro, que al igual que lo vimos en color más oscuro, pues únicamente nos muestra las partes más claras de la imagen y oculta las partes oscuras, pero hace aquí una división pues bastante dura que se ve poco natural. Ahora nuevamente hacemos lo mismo que en el caso pasado. ¿Qué modo yo ocuparía para este caso que quiero agregar esos destellos? Pues sería dejarlo podríamos ocupar este de sobreexposición lineal, que como ya te dije, pues cambia la saturación de los colores y también cambia la luminosidad. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que como puedes ver, me queda este pequeño marco ahí flotando de la imagen que yo quiero eliminar, ya que no se ve nada natural. Entonces me iría aquí a mi panel de capas, le creo una nueva máscara de capa y ahora puedo pintar sobre esta máscara. Recuerda, la selecciono, me voy a la herramienta pincel y con el color negro selecciono un pincel igual que sea bastante suave, dureza 0 y un tamaño pequeño, y voy pintando estos bordes para difuminarlos, ¿vale? Y ahora sí, pues bueno, ya me quedaría mi destello de la luz, pues bastante natural. Aquí puedo hacer un pincel más grande, presionando la tecla Alt y clic derecho y arrastrando, pues puedo modificar el diámetro de mi pincel, ¿vale? Ahí me gusta cómo queda. Y ahora únicamente lo que me faltaría es duplicar esta capa y añadírsela al otro faro. Esto lo hago con control más J. Ok, como puedes ver ahí, como están ambas capas en sobreexposición lineal, pues el resultado de la iluminación es muy fuerte. Esto pues lo podrías usar, digo, ya es cuestión de creatividad. Puedes modificarlo, puedes duplicarlo por ejemplo y bajarle la opacidad, por ejemplo, y ahí te daría otro efecto diferente. O también podrías agregar este en un modo de fusión sobreexponer color, bajarle ahí la opacidad. Pero bueno, entonces lo que íbamos a hacer antes de empezar esto es duplicar la capa y moverla hacia el otro faro, ¿vale? Y así ya me quedarían ambos destellos de una manera muy natural. Así que es lo que yo te recomendaría, dejarlo en sobreexposición lineal, pero puedes probar los otros ajustes. Por ejemplo, trama también te da un resultado muy bueno, así que ya depende de tu creatividad. Y pasamos con el siguiente grupo de modos de fusión, que es los modos de fusión de contraste. Básicamente eso lo que hacen es una mezcla